es el esófago normal. Ya les decía acá 6 capas, máximo 8. Pero en el esófago de Barrett, pues vamos a tener esta metaplasia. Esta es una metaplasia gástrica. Esta es una metaplasia intestinal. Puede esta metaplasia hacerse displásica. Además de esto, hay un incremento en el estroma y hay una duplicación de la muscularis. Se encuentra engrosada y duplicada. Bien puede haber Helicobacter pylori, puede haber úlceras en este epitelio. Cuando hacen la endoscopía o cuando hacen una placa, una radiografía, una tomografía, van a encontrar que a este nivel, donde está la línea negra, está el músculo que separa la cavidad gástrica de la cavidad torácica, que es el diafragma. Entonces, todo el estómago debería estar debajo del diafragma y solo el esófago por encima del diafragma. Pero acá vemos parte del fondo gástrico en la cavidad gástrica. Entonces, este espacio es amplio, ha permitido este paso. Esto es porque hay un hiato laxo y hay una hernia. Y esta hernia está condicionando que haya una regurgitación frecuente de parte del estómago hacia el esófago. Entonces, esto condiciona pues esta enfermedad que puede ser corta, acá ultracorta o larga. Entonces, el esófago de Barrett lo clasificamos por sus centímetros. Segmento largo, corto y ultracorto. Otra vez para ver lo mismo en la hernia. Y lo que ven los endoscopistas es esto, es una mancha asalmonada del color del salmón, de la trucha que comemos nosotros acá, de la familia del salmón. En este tono está, en este color. Y acá es de donde se toma la biopsia. Bien, ustedes, esto es lo que miran los endoscopistas. Y nosotros obviamente recibimos eso. Esta, esófago con estómago o esófago con colon. Puede, decíamos, no tener displasia, pero puede implantarse una displasia de grado leve o bajo grado o también alto grado y esa evolucionar, como es el caso que es una displasia ya de alto grado, evolucionar a un cáncer. En este caso ya lo tenemos al adenocarcinoma. Poco frecuente, pero se da. Igual el adenocarcinoma, ¿no? Las glándulas back-to-back, atípicas. Inicialmente va a ser intramucoso, o sea, dentro solo de la mucosa, pero posteriormente se va a hacer infiltrante. Ahí está el adenocarcinoma. Igual. Entonces, se invita al endoscopista a tomar muchas muestras para poder descartar esta displasia. Y acá estamos viendo en este estómago, es una muestra de una gastrectomía completa con un poco de esófago y acá están los nódulos tumorales. Responden a un adenocarcinoma intramucoso porque solo está en la mucosa. O ya es infiltrante. Esto es esófago y esto es estómago. Perdón, al revés, esto es esófago y este es estómago. ¿Dónde comenzó la enfermedad? A este nivel y se va extendiendo hacia el tercio medio. Ahí lo vemos, adenocarcinoma. Lo mismo, acá está señalando la flecha este nódulo que se encuentra en el esófago, porque esto es estómago. Y esto ya pertenece a un cáncer. Bueno,
Igual acá el esófago de Barrett. Bueno, esto fue un tema que yo desarrollé, pero que nosotros ahora estamos hablando de lo mismo, pero dentro de esta clase. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá, por favor, para continuar con otros temas? Doctora, disculpe, en la lámina anterior que nos mostró en sus diapositivas, en la señal, no noté Sí. su flecha que señalaba el nódulo. Oh, ya. Vamos a buscarlo otra vez. Sí, Déjame ver. disculpe. No te preocupes. Lexar, esófago de Barrett. Acá. Ya. Era casi en la penúltima. Ya está. Las displasias, el cáncer. En la macroscopía decías, creo, tal vez. Sí, doctora, nos enseñó la penúltima macroscopía que nos mostró, la penúltima lámina. Ya está. Acá se ve el cáncer, ¿no es cierto? Corresponde justamente a estos nodulitos que estamos ahí viendo. Y acá también, este es el esófago, este es el estómago y acá está el cáncer. Vamos a verlo más abajo. Igual lo vemos en la microscopía, este es el corte histológico. Y acá está el nódulo, perdón. Acá está el nódulo. La flechita está señalando un nodulito acá. Sí, Y acá doctora. una úlcera. Pero yo estoy entendiendo que este es el nódulo tumoral porque lo veo como un nódulo y acá una depresión, una úlcera. Bueno, entonces me parece que el cáncer está acá. Esto es lo que me decías, ¿no es cierto? ¿O algo más? Sí, doctora, muchas gracias. Con todo cariño. Yo estas diapositivas en este Power, yo estaba mostrando mucha pintura del Greco, que es uno de mis artistas favoritos. Esto tiene una colección muy linda en el Museo del Prado, en Madrid. Entonces, yo logré ver también en otros museos, por ejemplo, en el Museo de Múnich, también hay algunas otras. Pero esta particularmente, que es la Anunciación de María, la vamos a ver acá adelante. Dice que la primera que muestro está en el Museo del Prado. Me encanta, es muy tierna. Esta es. Entonces, me encanta esta. Es la Anunciación de María. Esta es la Virgen. Este es el Arcángel San Gabriel. Y acá le dice, Dios te salve, María, porque tú has caído en gracia y tú vas a ser la madre de Jesucristo, del Hijo de Dios. Y ella responde, hágase de mí según tu palabra, según su palabra. Tenía tanta humildad y tenía tanta fe que decía, lo que quiera el Señor conmigo, se hará. Entonces, eso es impactante porque es muy poco en este momento, en estos años, es muy raro encontrar que una persona acepte el designio del Altísimo de la manera en que lo aceptó ella, ¿no? Con toda su humildad y toda la aceptación. Es decir, no puso peros, no dijo, pero si esto pasa, pero si lo otro, pero si aquello, como nosotros, sino hágase de mí según su palabra. Y punto. No le puso peros. Y es algo que impacta. A mí me impacta. Vamos a salir de acá y nos vamos a ir a ver
el otro. Estábamos acá. Muy bien. Tenemos entonces, ya hemos visto una patología de esófago que puede evolucionar a un adenocarcinoma, pero ahora vamos a ver un carcinoma epidermoide de esófago. Este ya no depende de las glándulas, sino de el epitelio escamoso poliestratificado no queratinizante que cubre a este órgano. Acá lo tenemos, son biopsias que bastante pequeñitas, no muy entendibles, pero acá se ven unas masas tumorales que corresponden a esta neoplasia. Y acá también, un epitelio bastante alto, no muy claro, muy fragmentado más bien, pero estas islas de epitelio, bueno, acá mucho mejor, ¿no? Mucho mejor son masas o lóbulos de un epitelio escamoso no queratinizante. Y entonces cuando no vemos una cosa muy clara, yo prefiero ir a esta página que me encanta, que es el patólogo LAES, y acá vamos a buscar esófago, que debe estar por acá, y vamos a buscar más imágenes del carcinoma escamoso o carcinoma epidermoide. Carcinoma escamoso. Este carcinoma es más frecuente que el adenocarcinoma. Generalmente es en varones más que en mujeres. Por otro lado, se sabe que puede ser queratinizante o no queratinizante. La otra cosa que hay que recordar que está en todo el mundo, que el espacio o el área más comúnmente afectada es el tercio medio o el tercio alto, a diferencia del adeno que es el tercio inferior. La otra cosa que hay que recordar que para que llegue a carcinoma, tenemos que tener la secuencia displasia carcinoma igual que en el cuello uterino. ¿Qué otra cosa tenemos que recordar? Que también puede ser por papilomavirus. No siempre. Lo que también se sabe que está asociado a la deficiencia de las vitaminas A, de la C, de la B6, de la riboflavina, de la tiamina, del zinc. ¿Por qué? Porque hay una carencia en la alimentación de frutas y vegetales. La otra cosa, factores contaminantes como los hongos o también en las bebidas, los nitratos y nitrosamidas, que también participan en el carcinoma de colon. Ya decíamos, la acalasia, la enfermedad celíaca, los estrechamientos por corrosión, los que han intentado suicidarse con lejía, por ejemplo, y que al final terminan con estrecheces, con cicatrices y no se han muerto. Disculpen, voy a tener que contestar. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Sí, buenas noches. Te habla Luis. Sí. Ya. Sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Perfecto, les agradezco muchísimo. Mucho, mucho. Te agradezco, Luis. Muchísimas gracias. Un abrazo. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Bueno,
Entonces decíamos que esos estrechamientos provocados por la intención de suicidio tomando la lejía, pues pueden también conllevar o inducir a este cáncer. Y el HPV, no nos olvidemos que es importante saber que el papilomavirus humano es responsable no solo del cáncer de cuello uterino, sino también del cáncer de lengua, del cáncer de laringe, de faringe, de esófago. Muy bien. También debemos de mencionar, bueno, el esófago de Barrett se asocia al adenocarcinoma, no al escamoso. En cuanto a la clínica, es de diseminación horizontal y longitudinal, es decir, crece hacia lo largo y hacia lo ancho. La otra cosa, debuta con disfagia, los sólidos, y luego a todo alimento. Hay una pérdida de peso, obviamente, pueden haber erosiones, úlceras, raramente es multifocal, y también puede asociarse con otras malignidades del tubo digestivo alto. Las metástasis son al sistema nervioso. Debemos de decir también que el promedio de vida es más o menos de 5 años, pero la mayor parte de pacientes no sobreviven hasta sino un solo año. Es frecuente por encima de los 50 años. Luego, en la macroscopía es una masa fungosa o es una úlcera, y acá vamos a ver. Estamos viendo acá una masa fungosa. Acá está. Está en el esófago. Ustedes ven acá un cartílago que es me parece que todo esto es la glotis. Me parece que estos son las cuerdas vocales que están muy edematosas, sino tumorales. Y por debajo de todo ello está el esófago. Y en el esófago estamos encontrando un tumor fungoso, una masa ovalada. Ok. Igual acá ya fijado, este es el esófago y acá el tumor. Igualmente, otra masa fungosa delimitada que también corresponde a un carcinoma epidermoide. Esas son las masas fungosas, estas son las ulcerativas. Es de la otra presentación. Masas ulceradas. Tiene bordes bastante bien delimitados, pero el centro ulcerado. Lo mismo acá. Todo está ulcerado, necrosado, con bordes muy delimitados. Acá ya fijada la masa. Entonces, todo esto corresponde a un carcinoma epidermoide. Igual, es bastante grande acá. Y lo mismo acá, una masa fungosa. Esto le llaman pseudosarcoma de un carcinoma escamoso. Ya fijado. Muy bien. ¿Cómo es la microscopía? La vemos. Entonces, las células pueden tener una queratinización o no. Pueden estar bien diferenciados o no. Pueden tener una actividad mitótica muy alta o no. Y de acuerdo a eso se dirá bien diferenciado o pobremente diferenciado. Pueden estar invadiendo la lámina propia, a la mucosa, al músculo o ser in situ. Entonces acá tenemos uno bien diferenciado, está formando perlas córneas, es decir, es queratinizante. Este es un moderadamente diferenciado y este es un también moderadamente diferenciado y este ya es un pobremente diferenciado. A ratos que no podríamos reconocer y decir, este será un carcinoma epidermoide, o de repente corresponde a un adenocarcinoma, o de repente a un carcinoide, y entonces dudamos.
Acá, por ejemplo, vemos cómo la masa tumoral se... acá está, esta es la foto. Ya, tiene un patrón expansivo, dice acá. Acá es un patrón infiltrante. Estamos viendo ahí grupos de células tumorales o células sueltas están metiéndose al estroma. Esto ya dejó de ser un in situ, esto es un infiltrante. Muy bien. Entonces, nos hemos engolosinado con el carcinoma epidermoide. ¿Cuál será el tratamiento? El tratamiento es radioterapia de primera intención. Si no cede, vamos a tener que usar quimioterapia. Muy bien. Entonces, vamos a ver otro temita. Y ustedes díganme si todo está claro o ampliamos o dudas. A ver, pregunto yo. Voy a preguntar acá a Yadira. Yadirita. Yadira, Sí, doctora, buenas noches. Amita, ¿cómo te pareció? ¿Te gustó el tema? ¿Está claro? ¿Algo de duda? No, sí, sí entendí. Me pareció muy interesante porque creo que es en factores de riesgo, es especialmente este cáncer en adultos mayores de los 40 a 45 años y sobre todo en los hombres. Y hay un riesgo que cuando consumen alcohol y tabaco. El HPV también, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Jorge Luis González? Jorge Luisito, ¿qué te ha parecido el tema? ¿Está claro todo para ti? Jorge Luis. ¿Se fue? Bueno, No, vamos. sí, doctora. Ahí está Jorge Luis. Jorge Luis, escuchaste todo tu tema. ¿Qué te pareció? ¿Estás de acuerdo? ¿Te gustó? Hemos hablado del adenocarcinoma, hemos hablado del carcinoma epidermoide, en fin. Dime tú alguna opinión, pero dame un segundo porque me están buscando. Dame un segundo.
Discúlpenme ustedes, pero son cosas que uno no las planifica. Estábamos con Jorge Luis González y me estaba preguntando algo. Jorge Luis. No, doctora, solamente estaba diciendo que estaba muy interesante el tema, sobre todo en el ámbito de prevención, porque ya sabemos que las personas con esta patología de reflujo, si no se llegan a controlar, pueden llegar a lo que es desarrollar un cáncer, ¿no? El adenocarcinoma. Así es, exactamente. Pero el carcinoma epidermoide no tiene que ver con el reflujo, no lo olvidemos, ¿no? Tiene más bien que ver con el papilomavirus, tiene que ver con las bebidas muy calientes, con algunas deficiencias hemos visto de los folatos, de la vitamina D, de la vitamina C. Entonces, vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Corresponde al estómago, pero inflamación, con inflamación. Las gastritis. Las gastritis son inflamaciones propias de la mucosa del estómago y estas pueden ser agudas o crónicas. Ya hemos dicho la aguda con polimorfonucleares, la crónica con linfocitos y células plasmáticas. La crónica tiene más de 24 horas, 48, 2 meses, un año,
y la aguda siempre es de tiempo corto. Puede ser bacteriana, puede ser viral, o puede ser una autoinmune, puede haber también una atrófica, o por hongos, es decir, infecciosa, no infecciosa. La común es la gastritis por helicobacter. ¿Qué es el helicobacter? A ver, vamos a preguntar, ¿quién me puede decir qué cosa es el helicobacter, Santiaguito? Santiago Barreda. Sí, doctora, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Cuéntame, ¿qué opinas del helicobacter? ¿Qué cosa es el helicobacter? Es una bacteria que está Muy presente bien. normalmente en nosotros, Ujú, pero puede llegar a generar una infección, la cual es ujú, bastante grave, ujú. y eso principalmente. Ok, mira, bacteria curva, de ahí su nombre, helicoide. Entonces tiene una forma de una S o una C. Ahora, cuando esta bacteria infecta el estómago, porque es una de las pocas bacterias ácido resistentes. En el estómago tenemos un pH muy ácido, generalmente vamos con 7.3 ahí. Entonces, pocas bacterias van a sobrevivir a ese pH. Ingresa la bacteria y está feliz. Le cambias el pH porque cuando hay una metaplasia intestinal en el estómago, cambia el pH. Te da la bacteria. No le gusta otro pH que no sea el ácido, muy ácido. Entonces, ¿qué es lo que hace? Daña al epitelio, lo destruye. Y como este epitelio siempre está rodeado de moco, de mucina, entonces está feliz ahí en la mucina, destruyendo, haciendo el daño, lo que le llaman el daño mucinoso. Destruye al epitelio, le provoca úlcera, le provoca erosión. El organismo nuestro responde con una inflamación. Primero va a ser aguda, primero va a ser superficial. ¿Cuándo es gastritis superficial? Cuando abarca solamente el tercio superior. Cuando es profunda, cuando ya son los 2/3, o perdón, los 3/3. Eso es profundo. Superficial o profunda. Uno. Erosiva o no erosiva. Cualquiera de las dos. Y hay una característica típica de esta bacteria. Forma agregados linfoides, que no los veo acá, pero que comúnmente se ven. Y a eso le llamamos, cuando forma un folículo verdadero, le llamamos gastritis folicular. Es muy común que la gastritis folicular se asocie al helicobacter. Entonces ya estamos viendo. Puede ser superficial, puede ser profunda, puede ser folicular o no, o puede ser una gastritis crónica con actividad. ¿Qué quiere decir? Que tenemos a los linfocitos, a los polimorfos, pero se le añaden, perdón, tenemos a los linfocitos y a las células plasmáticas, pero se le añaden polimorfos. Y estos pueden ser con una actividad leve cuando hay pocos, moderada cuando hay muchos y severa cuando hay muchísimos. Tanto así que empiezan a destruir todo este epitelio. Entonces, por ahí estamos revisando cuándo es gastritis superficial, cuándo es profunda, cuándo es erosiva, ¿ok? Cuándo es gastritis crónica con actividad leve, moderada, severa, cuándo es folicular, ¿ok? Y finalmente, tenemos que decir que existe una gastritis atrófica y esta atrófica puede deberse a dos causas. Uno, la senilidad y dos, la destrucción que hace este germen o cualquier otro en el epitelio. Destruye y este tejido es reemplazado ¿por quién? Por el estroma o por una metaplasia. Metaplasia intestinal. Y a eso le llamamos atrofia metaplásica. Cuando no tiene esa metaplasia, es simplemente una atrofia no metaplásica. Entonces ya estamos hablando ya de muchos tipos de gastritis. Pero para que veamos acá cómo es que el helicobacter
está dañando este estómago, está erosionando y lo estamos viendo y acá con mayor aumento lo vamos a ver un poco mejor. Está y lo vemos por acá, estos bacilitos, estos curvitos que tienen la forma de C. Los ven, yo no sé si muy claramente, pero por donde estoy pasando la estrellita, la flechita, está. Acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro. Hay enfermedades en las que uno puede encontrar tanto helicobacter que nosotros, los patólogos, escribimos por cruces y decimos 3 cruces, un montón. 2 cruces, no tantas. Una cruz cuando veo 1, 2, 3 por ahí. Entonces acá, por ejemplo, yo diría 3 cruces, porque acá hay muchos. Hay una colonia acá, otra por acá, otros acá, otros y montones. Entonces, infección por helicobacter, gastritis infecciosa por helicobacter, 3 cruces. Úlceras. Y la otra cosa, que nos quedamos con el helicobacter un tiempo grande. Nos hemos aguantado el dolor, las dispepsias, todo, ¿ya? O nos han dado tratamiento y es sobrellevado. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Que esta reverberancia de respuesta de nuestro sistema inmune, de nuestros linfocitos, ha provocado un linfoma. Entonces, el helicobacter, la gastritis por helicobacter, puede predisponer al linfoma. A cualquier linfoma, principalmente al de tipo MALT, al asociado a las mucosas, al tejido linfoide de las mucosas. 1, 2, puede predisponer al cáncer también. Entonces, ustedes van a encontrar artículos en los que asocian carcinoma, adenocarcinoma con helicobacter, linfoma con helicobacter. Tratan al helicobacter y el linfoma mejora. Muy bien. Hasta acá todo claro. Quisiera alguna opinión. Entonces voy a pedir a Lisette. Lisette Tinoco, a ver, cuéntanos. ¿Todo claro? ¿Todo está bien? Lisette. Sí, doctora, todo claro. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Está bien esto de la clasificación de las gastritis? Superficial profunda, leve, moderada, severa, de acuerdo a la cantidad de infiltración, aguda crónica, crónica con actividad, por helicobacter o por algún otro virus, es ejemplo la gastritis por herpes o por alguna bacteria que no sea helicobacter, o es raro, ¿ah? Porque es un pH muy ácido. O también hay un tipo de gastritis interesante que se da por un parásito, que no lo he visto acá en el Perú, que lo vemos en España, y que ingresa con la carne de pescado cruda y tiene unos ganchitos en la cabecita este parásito y se prende de la mucosa. Entonces empieza a sangrar esa parte y duele. Entonces hay que acudir al gastroenterólogo y con el endoscopio lo va a sacar al parásito, que es un hematode, un gusanito. ¿Ustedes han escuchado hablar de esto? ¿Aló? Camilita. Sí, doctora. Está muy bien, Santiaguito. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas cómo se llama ese parásito, Santiaguito? De verdad, doctora, que no. Incluso he intentado buscar, pero solo me apareció Sí. la bacteria, o sea, el Anisakis. Helicobacter pylori. Sí, ¿qué decías? Perdóname. Lisette, creo que hablaba. No, disculpe, doctora, lo interrumpió mi compañero Santiago. Decía Anisakis. Sí, ese es el anisaki. Perdón, Exacto, perdón. anisaki. Es un gusanito es un parásito nemátodo que lo tiene que sacar porque solito no sale. Se enganchó con sus, la cabecita tiene unos ganchos
y se quedó atrapado en la mucosa. Es el anisakis. Muy bien. Entonces, ya estamos viendo varios tipos de gastritis. Y vamos a hablar algo de la atrofia. Y decíamos que la atrofia es de dos orígenes. O es senilidad, porque cuando las personas envejecen, pierden musculatura, las vellosidades intestinales decrecen, disminuyen en envergadura, lo mismo en el estómago y todas las mucosas, y eso es atrofia. Entonces los viejitos, pues, no pueden comer mucho, no pueden comer por la noche. ¿Por qué? Porque les da indigestión, no pueden. El estómago y el intestino, las vellosidades intestinales están atróficas. ¿Ok? Esta atrofia es la ausencia de las glándulas, disminución, no ausencia total, disminución del número de glándulas. Entonces, ¿cómo los patólogos contamos las glándulas? En un espacio tal, decimos, tantas deben haber. Pero estas láminas que les voy a mostrar antes de hablar de la atrofia, quiero mostrarles estas láminas que están señalando, por ejemplo, la gastritis superficial, es aquella que solo abarca el tercio superior, las profundas ya por encima del tercio superior. Ya habíamos dicho que existe una folicular, acá se ve algo de un folículo que se da, acá se ve mejor el folículo, que se da en las gastritis por helicobacter. Le llamamos gastritis crónica folicular. Muy bien. Ahí está el folículo. Y ya decíamos, la atrofia es cuando estas glándulas disminuyen en número, en tamaño. Y entonces la altura de este estómago también disminuye, porque no hay mucha glándula. Y ese espacio es reemplazado por estroma que es tejido conectivo, o por una metaplasia. Entonces hay dos tipos de atrofia, la metaplásica y la no metaplásica. Esta es la metaplásica. Acá ya no veo glándulas gástricas, sino solo estas, y todo este lado izquierdo está reemplazado por intestino, mucosa intestinal. Como vemos con su color goblet cell, células cilíndricas con goblet cell. Entonces esto es metaplasia, es una atrofia metaplásica. ¿Hasta acá está claro todo? Quisiera preguntar acá a Camila Ureta, ¿qué me dices? ¿Todo está claro, Camilita? Sí, doctora, buenas tardes. Me gustaría saber un poco más de lo que es la gastritis autoinmunitaria. No sé si podría explicar un poquito. Claro que sí. Gracias, doctora. ¿Cómo no? Mira, la gastritis autoinmunitaria, como su nombre lo dice, no tiene nada que ver con con una noxa, como una bacteria, como un virus, sino más bien se debe a un desorden inmunitario de la inmunidad nuestra. Entonces vamos a ver acá en gastritis. ¿Estoy en estómago o en esófago? Creo que estoy en esófago. Sí. Voy a entrar a estómago. Estómago, acá. Gastritis autoinmune. Muy bien. Entonces, para definir la gastritis autoinmune, es una crónica que provoca una destrucción de las glándulas oxínticas del cuerpo gástrico. ¿Por qué? Porque hay unas células circulantes que son anticuerpos contra estas células parietales, que son las oxínticas. ¿Ya? Y hay anticuerpos antifactor intrínseco. Esa es la gastritis autoinmune.
tenemos dos tipos de anticuerpos. La anticélula parietal y el antifactor intrínseco. Entonces, ¿dónde se da esta gastritis? En el cuerpo. Porque ¿dónde se encuentran las células parietales? En el cuerpo, no en el antro. Pero la destrucción comienza ahí y luego se amplía. Entonces, la gastritis autoinmune, al destruir estas células, puede presentar metaplasia. Todo es en el cuerpo gástrico. ¿Ok? Este tipo de autoinmunidad puede predisponer a la presencia de enfermedades neoplásicas neuroendocrinas, adenocarcinomas. Esta gastritis está asociada a otros síndromes autoinmunitarios, como son la tiroiditis autoinmune, la enfermedad de Behçet, el síndrome de Sjögren, otro síndrome autoinmune, como cuál, a ver, Sjögren, la enfermedad, el lupus, la artritis reumatoide, todo esto se asocia. Ahora, se ha encontrado que en estas gastritis hay deficiencia de hierro y de vitamina B12 y predisponen o llevan a la anemia perniciosa. Entonces, cuando tenemos una anemia megaloblástica, debemos de pensar en gastritis autoinmune. Entonces, debemos de dosar en sangre, en suero, la gastrina, que debe estar incrementada. El pepsinógeno debe estar disminuido. Entonces se hace una relación gastrina-pepsinógeno y normalmente debe ser 1 a 2, pero esa relación se pierde. Ahora, también se puede dosar al APC. ¿Qué es el APC? Es el antígeno de del cáncer de colon familiar. Después se deben de dosar vitamina B12 y se tiene que dar folatos en el tratamiento. Entonces, al hacer una gastritis autoinmune con una incapacidad de absorber los elementos que se absorben a ese nivel, vamos a entrar en una anemia. Entonces es la anemia megaloblástica. Y los pacientes están tan tranquilos hasta que comienzan a sentir decaimiento, les dosan la hemoglobina y están con 7 de hemoglobina. 8, ¿qué pasó? ¿Pero cuándo se enfermó esta persona si estaba tan bien? Y era que estaba haciendo una gastritis autoinmune. Una atrofia intestinal puede llevar también a la anemia megaloblástica. Perdón, atrofia gástrica. O sea, no solo la gastritis autoinmune, sino también la atrofia gástrica. Entonces, sus sinónimos son gastritis atrófica crónica metaplásica o gastritis atrófica autoinmune crónica. También le llaman gastritis de tipo A. Actualmente ya no se usa esta clasificación de A y B y ya no. Es mucho más frecuente en el sexo femenino y mayores de 60. En el cuerpo, se localiza en el cuerpo y en el fondo gástrico. En el antro hay una gastropatía reactiva secundaria a lo que está sucediendo en el fondo y en el cuerpo. Entonces ya hemos dicho que tenemos que ver anticuerpos ahí, ¿no? Esos anticuerpos ya los hemos señalado.
Y también lo que se tiene que decir es que estos anticuerpos circulantes antifactor intrínseco tienen que ver con la ATPasa, la relación, perdón, de la ATPasa que es, yo no sé cómo decirlo, H sobre K, pero, y que está representado por células CD4, TCD4, que están involucradas en la destrucción de estas células de las glándulas oxínticas o células parietales. Igualmente, la acloridria induce a una hiperplasia de las células G con una sobreproducción de la gastritis, perdón, de la gastrina a partir de las células G. Hay un incremento de la gastrina por una hiperplasia de estas células corporales que predispone a los carcinoides. Es una gastritis inmunológica de larga data, o sea, es una gastritis inmunológica que puede involucrar a la presencia del Helicobacter que se quedó por mucho tiempo, que en forma secundaria da lugar a esta gastritis autoinmune. Miren hasta dónde llega este Helicobacter. ¿Por qué? Porque dice que hay un epítope que provoca una reacción cruzada a partir de este Helicobacter que tiene una subunidad beta, ¿ya? Que puede dañar a la ATPasa de la célula parietal. ¿Ya? Es una ATPasa que se encuentra en la subunidad beta de la célula parietal. Entonces, hacen una reacción cruzada y destruye a la célula parietal. ¿Por qué? Porque este bendito Helicobacter pues tiene una subunidad beta, una ureasa subunidad beta que se cruza con esta ATPasa de la célula parietal y por lo tanto la destruye. Muy bien, eso es lo que pasa. Y por supuesto que la clínica va a ser una deficiencia del hierro por mala absorción, porque hay una acloridria y esta anemia perniciosa lleva pues a una carencia del factor intrínseco, el cual se va a unir a la vitamina B12, ¿no? Entonces, eso también va a condicionar una dismotilidad con dispepsia y fastidio, dolor, molestias inespecíficas del tracto gastrointestinal. Entonces, para diagnosticarla, se hace este estudio de anticuerpos y biopsias en forma randomizada. Tenemos que sacar, el endoscopista saca 2 biopsias del cuerpo, una de la incisura y 2 del antro. En total 5. Y recién ahí podemos evaluar y decir que se trata de una gastritis atrófica y que con el añadido del estudio inmunológico decir una gastritis autoinmune. Vamos a ver un poquito de las láminas que nos muestra. Acá, por ejemplo, se ve una atrofia importante. Las escasas glándulas que han sobrevivido a esta agresión, porque acá hay unos
agregados linfoides importantes, estas pocas glándulas nos hacen ver una atrofia a nivel de cuerpo por gastritis autoinmune. Acá nos está diciendo que hay evidencia de antralización. ¿Qué quiere decir eso? Ahí vamos a volver. Quiere decir que estando en el cuerpo ya no tenemos esas células parietales y principales, sino más bien de antro. Eso quiere decir que acá hay una metaplasia, una antralización de la mucosa corporal o fúngica con mucosa intestinal. Todo está ya metaplásico acá. Entonces, ya no cumple sus funciones propias. Y esta presencia de estos agregados linfoides, caramba, la presencia de estos agregados linfoides me hace diagnosticar justamente esta autoinmunidad, porque tienen que haber estos parches de infiltrado linfoplasmocitario, destrucción de las glándulas opsínticas. Esa destrucción se acompaña de la metaplasia intestinal, también puede haber metaplasia pancreática, el reemplazo de estas glándulas opsínticas por un epitelio diferente, metaplásico. Y aumenta el número de células enterocromafines que va a predisponer a tumores neuroendocrinos. Ok. Entonces, vamos a ver un poquito acá esta coloración que nos permite ver un incremento de las células neuroendocrinas en esta gastritis autoinmune. Esta es una coloración de cromogranina que detecta a las células las células que se dan en la enfermedad, las células enterocromafines, a las células neuroendocrinas, a las células que forman parte del tejido neuroendocrino del estómago. ¿Ok? A ver esta otra. Esta es una atrofia, pero se ve como una gastritis de tipo reactiva que acompaña a este gran daño del cuerpo y fondo. Y acá estamos viendo las células G, que son células neuroendocrinas. Están incrementadas. Muy bien. ¿Está todo claro entonces ahora de la gastritis autoinmune? Sí, doctora, gracias. Con todo cariño, con todo cariño. Entonces vamos a sacar siempre para diagnosticar esto, que nuestro gastroenterólogo nos envíe biopsias de cuerpo, de antro y de incisura. 5 biopsias en total. Algunas veces nos sacan una sola y estamos ahí. Y encima nos sacan del antro. Entonces, ¿cómo vamos a contestar, no? Tenemos que contestar atrofia con todas esas, con todos esos requisitos, con todas las láminas, con todos las biopsias que se debe. Muy bien. Ahora vamos a pasar a ver colitis. Hemos hablado de estómago. En la siguiente clase vamos a continuar con estómago y algunos tumores. Y ahora vamos a ver a la colitis. ¿Qué es colitis? Es una inflamación del colon. Muy bien. Enteritis, inflamación del intestino delgado. Puede haber crónica o puede haber aguda. Puede ser superficial o profunda. Y en este caso, erosiva. Entonces, crónica con un infiltrado linfoplasmocitario y una erosión. Acá está, la erosión superficial. Existen colitis infecciosas, colitis parasitarias, colitis por hongos, colitis bacterianas, pero también pueden haber
autoinmunes pueden haber colitis por radioterapia, secundarias a quimioterapia. ¿Qué más pueden haber? Colitis, vamos a ver a colon acá. Acá está colon. Ya decíamos, colitis. Acá hay una enfermedad inflamatoria intestinal, se llama así, y comprende dos tipos de daño en el colon, que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, que son enfermedades autoinmunes también, ¿ya? Y tienen una vía especial porque no son enfermedades que sean comunes, por un lado, por el otro lado son enfermedades crónicas muy largas y no son muy comunes, decía. Las infecciosas alérgicas asociadas al síndrome de Behçet, perdón, no infecciosas. La alérgica, la asociada a Behçet, esto ya es autoinmune. La granulomatosa, como la tuberculosa, por ejemplo, la colagenosa, es una colitis especial. Casos de diarrea, disentería por parásitos, la colitis diverticular por los divertículos, la eosinofílica, que es bastante interesante, con un incremento de los eosinófilos a un número alto, por encima de, me parece, de 30, 40, 20 ya se dice que podría ser colitis, por encima de 20. ¿Qué más tenemos? La enfermedad de rechazo al injerto, la granulomatosa, que no sea tuberculosa, colitis hemorrágicas, colitis por ipilimumab, que se usa como quimioterapia, la colitis isquémica, que se da en qué casos, a ver, cuando hay una torsión, un volúbulo que provoca isquemia e infarto, la linfocítica, que es una bastante especial, que es por la presencia de linfocitos, pero solo son linfocitos T, es un tipo de enfermedad autoinmune. La malacoplaquia, que es una enfermedad también especial. ¿O qué más? La colitis, enterocolitis necrotizante, la secundaria a los antiinflamatorios, aquella que se da por algunas pastillas, la pseudomembranosa por una bacteria que es la la pseudomembranosa, que es de los niñitos, de los recién naciditos. ¿Cómo se llama esa bacteria? Ahora la vamos a averiguar. Las colitis por radiación, tiflitis, las infecciosas, la del Chagas, el Clostridium botulinum, el citomegalovirus, el del COVID, el parvovirus, de la Escherichia coli, el histoplasma, que son hongos, el SIDA, el herpes virus, salmonella, trichura, la sífilis, estrongiloides estercoralis, que es un parásito, tuberculosis. Otras que no son que no sean infecciosas o no infecciosas, como la colitis quística, por heterotopía, el infarto, la neumatosis, vólvulo, santomas, ectasias vasculares, como se da en el caso de las hipertensiones portales, ¿no? Y después vienen los tumores, que los vamos a ver a la próxima semana. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor?
es una colitis inespecífica nada más. Pero ya les decía, existen múltiples tipos de colitis. ¿Ya? Vamos, ¿alguien me quiere preguntar? ¿Alguien quedó con dudas? A ver, vamos, Yadira. ¿Estás ahí, Yadirita? Sí, doctora. A ver, cuéntame, ¿todo quedó claro? ¿Tienes alguna curiosidad por algo? De la colitis sí quedó claro, pero en lo de la gastritis, tengo una duda. Siempre se tiene que hacer la biopsia de 5 lugares, como mencionó, ¿verdad? Y Sí, pero eso es para demostrar atrofia, mamita, para hacer el sistema del Olga, así se llama. Entonces se tienen que tener parámetros y por lo tanto se tienen que tomar 5 biopsias. Pero si no fuera, solo hay sospecha de que hay helicobacter porque el paciente está con dolor, ardor y erupciones y no es mayor y no hay la sospecha de una atrofia, entonces los normalmente toman 3 muestras. Sí, solo 3. Ahora, si ay, quieren doctora, tomar más, pueden hacerlo, pero ya es elección del gastroenterólogo, del endoscopista. Y ya divita. gracias, doctora, esa era mi duda. Arnold, Luis Eguren, ¿estás? Sí, doctora. Una Dime. pregunta. Sí. Bueno, realmente dos preguntas. La primera es en la endoscopía que se realiza por, digamos, por gastritis o por reflujo crónico. ¿Siempre se toma una muestra o simplemente, no sé, observan lesiones como úlceras y ya en base a eso ya es suficiente para el diagnóstico? No, estamos hablando de la endoscopía alta, estamos hablando de esófago, ¿no es cierto? ¿O me estás hablando de estómago? Eh, bueno, si fuera estómago, Mira, el endoscopista va a entrar primero por la clínica. Entonces, depende de la clínica. Si el endoscopista sabe que esta paciente está bajando de peso, es mayor, tiene antecedentes de cáncer y le está diciendo, ya no puedo comer, entonces va a tener que tomar varias muestras del tumor o de lo que sospeche que sea tumor. ¿Ok? Es diferente cuando va la paciente y tiene 30 años y le dice, tengo un dolor urente, estoy todos los días con esto, hasta llego a tener náuseas y piensa, esta chica se ha podido infectar con un helicobacter. Entonces entra y encuentra erosiones y dice, puede ser helicobacter o alguna otra bacteria. Muy bien, generalmente helicobacter, ya digo, cualquier bacteria no aguanta ese pH en el estómago. Muy bien, entonces le toma, ¿cuántas? 2, 3. No toma 5. ¿Pero cuándo toma 5? Cuando es una paciente que ha perdido, que está anémica, con una anemia baja, con una hemoglobina baja, que tiene toda la sintomatología de una atrofia, come y no está cómoda porque tiene balonamiento, está eructando, o sea, hace ver que no está, ese estómago no está bien, no está absorbiendo, no absorbe, sino que no está trabajando bien, entonces dice, puede ser una gastritis atrófica, su edad, su sintomatología. Entonces, ahí sí tiene la obligación de tomar esas 5 muestras. ¿De dónde? De cuerpo, de antro, de incisura. 2 de cuerpo, 2 de antro y 1 de incisura. Son 5. Entonces, todo depende de la clínica. ¿Ok? ¿Está claro la respuesta que te he dado, Arnold? sí, doctora. Bueno, una consulta más. Dime. Por ejemplo, en decir en un paciente que, claro, tiene pues, sí, gastritis y reflujo, eh, es proporcional, es decir, digamos que no tendría una gastritis tan avanzada, pero aún así presenta, como decir, un reflujo eh, bien marcado, así como que
que le impide el sueño y otras cosas más. Entonces, en ese caso, la endoscopía encontraría algo. Por supuesto, por supuesto. Hemos dicho que el reflujo gastroesofágico va a condicionar úlcera, daño en el esófago. Va a condicionar posiblemente la metaplasia, posiblemente el esófago de Barrett. Aunque no llegue al esófago de Barrett, lo que va a tener es una gastritis de reflujo. Ya vamos a ver otra vez, mira, esta presentación mía de del Barrett. No. Acá está. Fíjate, acá, en esta foto, estamos viendo cambios en el esófago porque acá ya hay reflujo. Esta se llama enfermedad de reflujo gastroesofágica. Se abrevia como GERD. Muy bien. Esta puede dar paso al esófago de Barrett. ¿Qué es? Este es el GERD que decía. Enfermedad, disease, esto está en inglés. Enfermedad de reflujo gastroesofágico. Muy bien. Generalmente es de mayores, pero no siempre. Hay muchos jóvenes varones que hacen esta enfermedad. Y te digo por qué. Porque no nos han enseñado a que tenemos que tener este hábito. El hábito de cuando comemos, no podemos echarnos inmediatamente. No podemos estar en horizontal en la camita, no podemos irnos a dormir inmediatamente. ¿Por qué? Porque la presión que hace el contenido gástrico va a vencer a ese esfínter hiatal y va a provocar hernia. Y ese contenido del estómago va a regresar, se va a ir al esófago, estando echaditos, estando en horizontal. Entonces, está pasando el alimento con toda su acidez al esófago. Entonces, provoca un dolor urente. Y eso es signo ya de enfermedad de reflujo. Ahora, esa enfermedad de reflujo nos obliga a que no podamos por la noche comer tarde y acostarnos inmediatamente, de ninguna manera, porque vamos a provocar una metaplasia, que sería el esófago de Barrett, y vamos a condicionar un cáncer, un adenocarcinoma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar de comer por la noche, comer como muy tarde hasta las 7 y dejar 2 o 3 horas, que es el tiempo en el que es el vaciado gástrico, el estómago se desocupa y recién nos vamos a acostar, recién nos echamos y pasamos la noche tranquilos. ¿Listo? Los varones no tienen esa costumbre. ¿Por qué? Porque son un poco arriesgados y dicen, a mí no me pasa nada y como a las 11 de la noche y a las 11:05 estoy echadito y eso está provocando esta hernia. Ok, entonces no podemos tener ese hábito poco saludable. Ahora, las mujeres hacen este problema. ¿Por qué? Porque están queriendo bajar de peso esas jovencitas y se provocan el vómito. A cada vez que vomitan, ese estómago está empujando su contenido hacia el esófago. Y eso está venciendo al hiato. Y lo hace complaciente, lo abre y se
termina esto en una hernia. Entonces, hacen esófago de Barrett por causa de que se han provocado el vómito después de comer. ¿Para qué? Para botar todo lo que han comido y así no subirse de peso. Entonces, ya estamos viendo qué es lo que está pasando. Entonces entra pues el gastroenterólogo, que se te pasa la acidez con el antiácido, pero detrás de todo esto hay una hernia que hay que tratarla, que hay que evitarla, que hay que mejorarla. De repente con cirugía y todo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Evitarla. Trabajar a nivel preventivo. ¿Eso responde tu pregunta, hijo mío? Sí, doctora, muchas gracias. Con todo cariño, con todo cariño. Ahora quisiera, si alguien ya no tiene ninguna pregunta, despedirme y para la próxima tenemos el pasito y luego presentaremos nuestros temas. Santiaguito, entonces nos hemos repartido los temas en la parte del tubo digestivo, nos vamos a repartir tubo digestivo, respiratorio y circulatorio. Entonces, unos presentarán un temita, el otro en cada grupo, ¿no es cierto, Santiaguito? Está bien, doctor. Entonces nos dividimos todos los integrantes en 3 grupos. Sí, tres temas y eso va sobre 2 puntos. Su pasito, los 2 pasitos, 4 puntos. No, espérate. Sí, 4 puntos. Más el tema 2 son 6. Más la guía, 2 puntos, son los 8. Y el examen sobre 12. ¿Listo? Todo está claro. Si ustedes opinen, díganme, no queremos así, lo queremos de esta manera, quisiéramos lo otro, háganmelo saber. ¿Listo? Un abrazo y me despido. Ya son las 8. Un abrazo y que sigan pasando una bonita noche. Ya no coman por encima de las 8 de la noche, por favor. Y no se acuesten. Si comen, se quedan 2 horas mínimo. Sentaditos o paraditos, pero no se echen, no se acuesten. ¿Listo? Y las niñitas no vayan a estar vomitando, por favor, porque no vale la pena, no vale la pena. Estar delgaditas, se puede estar delgadita comiendo bien, pero haciendo un poco de deporte, o si no hacemos deporte, hagamos mucha actividad, porque las mujeres tenemos mucha tareita en casa, arreglar nuestros dormitorios, ayudar a la mamá, en fin, sacar al perrito a dar una vuelta, etc., etc. y etc. Bueno, me despido con un fuerte abrazo, jóvenes, los quiero mucho y siempre voy a pedirles un comportamiento muy digno, muy agradable, ante los ojos del mundo y ante los ojos de Dios principalmente. Ya sabemos que amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu semejante como a ti mismo. Eso significa que si lo amo a mi semejante como a mí misma, no le voy a mentir, no le voy a robar, no lo voy a matar, ni voy a desear la mujer de su prójimo, ni voy a hacer nada contra él. ¿No es cierto? Entonces, un abrazo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, Hasta doctora. luego, Muchas doctora. gracias. Hasta luego, Doctora, doctora. gracias. 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 Cuídese mucho. Igual.